Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, vaya, está para no perderse. Si eres de los que aman el drama, la farándula y sobre todo, las reacciones que te dejan con la boca abierta, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de nuestra queridísima Demet Özdemir, una de las actrices turcas más aclamadas y, bueno, de una situación que la dejó, digamos que, un poco sorprendida. Ya saben cómo es esto de la prensa, ¿verdad? A veces se les ocurren preguntas que te hacen dudar si de verdad viven en el mismo planeta que tú. Pues bueno, nuestra Demet no fue la excepción y, recientemente, fue víctima de una de esas preguntas que la tomó totalmente desprevenida. Vamos a analizar su reacción, vamos a ver qué pasó exactamente y, por supuesto, vamos a chismosear un poquito sobre todo el contexto de la situación. Prepárense para el salseo. Pero ojo que este salseo viene con reflexión, porque aquí no solo nos quedamos en el chisme, sino que buscamos entender el porqué de las cosas y sobre todo, qué podemos aprender de todo esto. Antes de que se me olvide, como siempre, les pido de corazón que si les gusta este tipo de vídeos, si les gusta el chismecito farandulero y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Es gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que la campanita es su mejor amiga para no perderse ni un solo detalle de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su inesperada reacción. Vamos a desmenuzar este tema como si fuera una cebolla, capa por capa, hasta llegar al núcleo del asunto. Bien, para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poquito, como si estuviéramos rebobinando una cinta VHS. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una estrella de televisión en Turquía. Ha protagonizado telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, como la icónica Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman hizo vibrar las pantallas, y la conmovedora Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad actoral, solo por mencionar algunas de sus producciones más aclamadas. Es una actriz muy talentosa, con una personalidad arrolladora y una belleza que deslumbra a cualquiera. Su carisma y su presencia en pantalla son innegables, y es por eso que ha acumulado una legión de fans alrededor del globo. Pero como todas las celebridades, también está expuesta al escrutinio público y a veces, a preguntas que no vienen mucho al caso, preguntas que parecen sacadas de un guión de comedia de errores, pero que en la realidad, pueden ser bastante incómodas y hasta hirientes. En esta ocasión, Demet se encontraba en un evento público, una de esas alfombras rojas donde los flashes no paran de disparar y los periodistas se amontonan como si fueran una manada de lobos hambrientos, ansiosos por conseguir la mejor declaración, la exclusiva que los haga ganar titulares y, por supuesto, vistas en sus respectivos medios. Todo parecía marchar con normalidad, las preguntas típicas sobre sus próximos proyectos, esos interrogatorios que ya se saben de memoria, sobre qué viene en el futuro, sus planes a corto y largo plazo, sus ambiciones y deseos, su vestuario, con quién lo diseñó, dónde lo compró, qué marca es, todo el protocolo habitual de este tipo de eventos. Ese guión que parece preestablecido y que todos, tanto celebridades como prensa, parecen seguir al pie de la letra. Pero, de repente, ¡pum! Como un rayo en medio de una noche despejada, un periodista, digamos que un poco atrevido. O mejor dicho, un tanto descuidado con las normas básicas del respeto, le soltó una pregunta que dejó a Demet, y a todos los presentes, totalmente descolocados. La escena fue digna de una película de suspense, con la cámara capturando cada detalle de la situación. ¿Y cuál fue esa pregunta tan inesperada? Pues, según lo que he podido recopilar de varios medios de comunicación, tanto de Turquía como de otros países que cubren la farándula turca, y de algunos vídeos que circulan como pólvora por las redes sociales, el periodista le preguntó a Demet algo relacionado con su vida personal. No voy a entrar en detalles específicos, porque la idea es mantener un poco de misterio y dejar que ustedes mismos saquen sus conclusiones, pero digamos que la pregunta tenía un tono bastante íntimo y que no se esperaba en absoluto en un contexto como ese. Era algo que en teoría no tenía nada que ver con su trabajo, con su carrera, con los proyectos que estaba promocionando en ese momento, y que además invadía un poco su privacidad. Digamos que la pregunta cruzó la línea de lo profesional y se adentró en el terreno personal, co. Mo si no hubiera fronteras ni límites. Se atrevió a hurgar en un espacio que no le correspondía, como si los famosos no tuvieran derecho a guardar secretos o a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público.
La pregunta fue, para decirlo de alguna manera, un ataque frontal a su intimidad. La reacción de Demet, captada por varias cámaras y teléfonos móviles, fue lo que realmente hizo estallar las redes sociales. En un primer momento se puede observar que su rostro se congela, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Es como si su cerebro hubiera hecho un cortocircuito y no supiera cómo procesar la información que acababa de recibir. Es una mezcla de sorpresa e incredulidad y, quizás, un poco de shock. Luego su mirada se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? De incredulidad, quizás un poco de molestia, pero también con un toque de desconcierto. Es una mirada que dice mucho sin necesidad de palabras, una mirada que expresa lo que siente en ese momento. ¿De verdad me están preguntando esto? Y finalmente se dibuja una sonrisa nerviosa, un intento de mantener la compostura y no dejar que la situación la supere, como si se pusiera una máscara para protegerse de la incomodidad. Es una sonrisa que no llega a sus ojos, una sonrisa que más bien es un gesto de defensa, una forma de decir todo está bien, cuando en realidad, por dentro, se está librando una batalla entre la indignación y la necesidad de mantener la calma. Pero claro, la magia de las redes sociales es que cada uno interpreta la reacción a su manera. Algunos dicen que Demet se sintió completamente ofendida e indignada por la pregunta, que la consideró una falta de respeto y una invasión a su privacidad. Otros que simplemente se quedó sin palabras y no sabía cómo responder, que la pregunta la tomó por sorpresa y la dejó totalmente desarmada. Y hay quienes creen que su reacción fue totalmente profesional, intentando disimular su incomodidad con una sonrisa, que intentó manejar la situación de la mejor manera posible, con la elegancia y el control que la caracterizan. La verdad es que al final cada uno ve lo que quiere ver, o más bien, cada uno interpreta la situación desde su propia perspectiva, desde sus propias vivencias y creencias, como si todos tuviéramos un lente diferente para observar la realidad. Pero lo que no podemos negar es que la reacción de Demet fue, sin duda, impactante. Una reacción que generó un sinfín de comentarios, debates y análisis en las redes sociales, convirtiéndose en el tema de conversación del día. Y es que, pensándolo bien, es bastante comprensible que Demet se haya sentido así. Imagínense por un momento estar en su lugar, rodeada de cámaras que graban cada uno de tus movimientos, de periodistas que te hacen preguntas una tras otra, como si estuvieras en un interrogatorio, y de repente, ¡bam!, te sueltan una pregunta personal que no esperabas para nada, una pregunta que no tiene nada que ver con tu trabajo ni con el evento al que has asistido. Es normal sentirse incómoda, vulnerable y hasta un poco enfadada. Porque al final, los famosos también son personas, con sentimientos, con sus vidas privadas y con derecho a que se respete su intimidad. No son personajes de una telenovela, no son robots que responden a todo lo que se les pregunta, son seres humanos con emociones, con preocupaciones, con sueños y con derecho a tener una vida privada, a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Además hay que tener en cuenta que la prensa a veces se pasa de la raya, se olvida de los límites y traspasa las barreras del respeto. Ya sabemos que los periodistas buscan la noticia, el titular impactante, la declaración que genere polémica, la exclusiva que los haga ganar fama y reconocimiento, pero hay líneas que no se deberían cruzar, espacios que se deben respetar. Y creo que en esta ocasión, ese periodista se excedió un poco, se dejó llevar por la ambición de conseguir la primicia y se olvidó del respeto que merecía Demet como persona. Preguntar algo tan personal a una persona que está en su trabajo, en un evento público, no es nada profesional ni respetuoso. Es como si te preguntaran detalles íntimos de tu vida en una entrevista de trabajo, algo totalmente inapropiado y fuera de lugar. Y lo peor de todo es que muchas veces, este tipo de preguntas solo buscan generar controversia, crear chismes y alimentar el morbo de la gente. No aportan nada constructivo, no tienen ningún valor informativo y, lo único que hacen, es incomodar a las personas que están expuestas al público, convertirlas en objetos de burla y especulación. Por eso es importante que nosotros, como espectadores y como consumidores de información, sepamos diferenciar entre lo que es noticia y lo que es puro chisme. Tenemos que ser críticos con la información que recibimos, cuestionar las intenciones de los medios y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el morbo. No todo lo que vemos en redes sociales o en los medios de comunicación es cierto o relevante y es nuestra responsabilidad discernir entre la verdad y la mentira, entre lo importante y lo superficial. En el caso de Demet, creo que su reacción es un reflejo de la incomodidad que muchas celebridades sienten cuando se ven expuestas a este tipo de preguntas intrusivas. Es un llamado de atención a la prensa, para que se acuerden de que, detrás de la fama, hay personas que merecen respeto,
que tienen sentimientos y que no son objetos de entretenimiento. Y también es un llamado de atención a nosotros, como público, para que seamos más conscientes del tipo de información que consumimos y del impacto que puede tener en la vida de los demás. Tenemos que entender que los famosos no son seres perfectos, que también cometen errores y que tienen derecho a tener una vida privada. Y es nuestra responsabilidad respetarlos como personas, no como meros personajes de la farándula. Ahora bien, después de toda esta polémica, ¿qué pasó? Pues bueno, Demet, fiel a su estilo profesional y a su elegancia, no hizo declaraciones al respecto. Intentó mantener la compostura y seguir adelante con el evento, como si nada hubiera pasado, como si la pregunta no la hubiera afectado en lo más mínimo. Sin embargo, el vídeo de su reacción se viralizó en las redes sociales, generando un debate bastante interesante sobre los límites de la prensa y el derecho a la privacidad de las celebridades. El vídeo se convirtió en un fenómeno viral, siendo compartido y comentado por miles de personas alrededor del mundo. Y así como se viralizó el vídeo, también se viralizaron las opiniones, los debates y los análisis sobre la situación. Muchos fanáticos de Demet salieron en su defensa, criticando duramente la actitud del periodista y pidiendo más respeto para su ídola. Crearon hashtags en su apoyo, inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y admiración, e hicieron todo lo posible para que la voz de Demet fuera escuchada. Otros, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para generar más chismes y especulaciones sobre su vida privada. Comenzaron a inventar historias, a difundir rumores y a hacer todo tipo de conjeturas sin ningún fundamento. Y como siempre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, comentarios y hasta insultos. La situación se salió de control y la conversación se convirtió en un ring de boxeo donde todos parecían tener algo que decir. Pero al margen de toda esta polémica, creo que lo más importante es que esta situación nos haga reflexionar sobre la forma en que tratamos a las celebridades. ¿Es justo que invadamos su privacidad de esta manera? ¿Tenemos derecho a entrometernos en su vida personal solo porque son personajes públicos? ¿Dónde está el límite entre el interés informativo y el morbo? ¿Dónde termina el derecho a informar y dónde comienza la falta de respeto? Creo que son preguntas que todos deberíamos hacernos, no solo como espectadores, sino también como personas que vivimos en sociedad y que debemos aprender a convivir de manera respetuosa. No podemos pretender que los famosos no son seres humanos, que no tienen sentimientos o que no merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Creo que son preguntas que todos deberíamos hacernos, no solo como espectadores, sino también como personas que vivimos en sociedad. Y creo que en este caso, la reacción de Demet es un claro ejemplo de que las celebridades también son seres humanos, con sentimientos y con derecho a que se respete su intimidad. Su reacción no fue un simple gesto, sino una manifestación de su derecho a ser tratada con respeto. No podemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren, que se sienten vulnerables y que necesitan ser tratadas con la misma consideración que cualquier otra persona. Y es que si lo pensamos bien, todos tenemos derecho a tener nuestra vida privada, a decidir qué queremos compartir y qué no. No importa si eres famoso o no, tu vida personal es tuya y de nadie más. Y creo que es importante que aprendamos a respetar los límites y a no entrometernos en la vida de los demás, solo por el simple hecho de que sean personajes públicos. No podemos pretender que las celebridades no tengan secretos, que no tengan cosas que ocultar o que estén obligadas a compartir todos los detalles de su vida con el mundo. Todos tenemos derecho a tener nuestra intimidad, a proteger nuestros espacios personales y a decidir qué queremos revelar y qué no. Además, creo que es importante que la prensa sea más responsable y profesional en su trabajo. No se trata de convertir la vida de los famosos en un circo, de buscar el escándalo y el sensacionalismo a cualquier precio, sino de informar de manera objetiva y respetuosa. Y creo que en esta ocasión, el periodista no estuvo a la altura de las circunstancias. Se dejó llevar por la ambición de conseguir la noticia y se olvidó de los principios éticos que deberían regir su profesión. No podemos permitir que la prensa se convierta en un arma de destrucción masiva de la privacidad de las personas. La prensa debe ser un instrumento para informar, para educar y para entretener, pero siempre respetando los límites y la dignidad de las personas. Pero al final, lo que realmente importa es que esta situación nos sirva como aprendizaje. Que aprendamos a respetar la privacidad de los demás, que seamos más conscientes de nuestras acciones y que no contribuyamos a alimentar el chisme y el morbo. Porque al final, todos somos personas y todos merecemos respeto.
No podemos seguir alimentando una cultura de la chismografía y el sensacionalismo, debemos promover una cultura de respeto y consideración hacia todas las personas, sin importar su nivel de fama o su posición social. Y bueno, mi gente, después de todo este análisis, creo que podemos decir que la reacción de Demet Özdemir fue, sin duda, memorable. Una reacción que ha dado mucho de qué hablar y que nos ha hecho reflexionar sobre el papel de la prensa y el respeto a la privacidad de las celebridades. Una reacción que ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger la intimidad de las personas y de promover una cultura de respeto y consideración. Ahora bien, es importante recordar que esto es solo una interpretación de lo que sucedió. Cada uno tiene su propia opinión y su propia forma de ver las cosas. Lo que a mí me pareció una reacción de incredulidad, quizás a otra persona le pareció una reacción de molestia, o incluso de indiferencia. Y eso está bien, porque todos tenemos derecho a tener nuestra propia perspectiva y a interpretar los hechos según nuestras propias experiencias. No podemos pretender que todos veamos las cosas de la misma manera, la diversidad de opiniones es lo que enriquece cualquier debate y lo que nos permite aprender de los demás. Pero al margen de nuestras diferentes opiniones, creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta situación nos ha dejado una gran lección. Y es que como sociedad tenemos que ser más respetuosos con las personas que están expuestas al público. No podemos pensar que por el hecho de ser famosos pierden su derecho a la privacidad y a la intimidad. No podemos convertir la vida de las celebridades en un circo, en un espectáculo donde todos se sienten con derecho a juzgar y a opinar sobre sus vidas. Debemos tratarlos con la misma consideración y respeto que tratamos a cualquier otra persona. Y creo que es importante que sigamos debatiendo sobre estos temas, que sigamos reflexionando sobre el papel de la prensa y el impacto que tienen las redes sociales en la vida de las personas. Porque al final, todos somos parte de esta sociedad y todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor, donde se respete a los demás y donde no se invada la privacidad de nadie. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras acciones y de las consecuencias que pueden tener nuestras palabras. No podemos seguir perpetuando una cultura de la chismografía y el sensacionalismo, debemos promover una cultura de respeto y consideración hacia todas las personas. Y bueno, mi gente, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que los haya hecho reflexionar un poquito sobre este tema tan importante. Recuerden que lo más importante es que siempre seamos respetuosos con los demás, sin importar si son famosos o no. No podemos seguir alimentando una cultura de odio y de discriminación, debemos promover una cultura de respeto y de tolerancia hacia todas las personas. En resumen, hemos visto cómo una pregunta inesperada de la prensa dejó a Demet Özdemir en shock, y cómo su reacción generó un debate sobre los límites de la prensa y el respeto a la privacidad de las celebridades. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas, hemos compartido nuestras opiniones y hemos aprendido un poco más sobre la importancia de tratar a los demás con respeto. Hemos puesto de manifiesto la necesidad de proteger la privacidad de las personas y de promover una cultura de respeto y consideración hacia todos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que sé que les encanta. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y si tienen alguna otra sugerencia para próximos vídeos, no duden en compartirla. Me encanta recibir sus ideas y sus sugerencias, ustedes son mi mejor fuente de inspiración. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen like a este vídeo, que no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos, para que también se enteren de todo este chisme y para que también reflexionen sobre este tema tan importante. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Manténganse al tanto de todas las novedades y no se pierdan ninguna de mis futuras aventuras en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente. Cuídense mucho. Y recuerden, siempre hay que tratar a los demás con respeto y consideración, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Adiós.